Buenas, buenas. Bueno, vamos a hablar de sistema nervioso y energética. Ahora voy a explicar por qué el título, Recuerdo del corazón. Si bien me voy a enfocar en el sistema nervioso, recuerdo, etimológicamente, es volver a pasar por el corazón. Y en el flyer utilicé el campo electromagnético del corazón porque hay una correlación directa, lógicamente, entre el cerebro y el corazón, ¿sí? Son los dos órganos que nos mantienen vivos y vivas, y en la parte más energética es cuando más correlación vamos a ver, ¿sí? Hoy vamos a hacer un análisis más descriptivo del sistema nervioso, enfocándonos en el desarrollo del sistema nervioso desde el embrión, ¿sí? desde la embriología. Y esto que voy a contar hoy no está en ningún libro ni ningún video, es simplemente un análisis de cómo yo entiendo e interpreto este concepto que vengo nombrando de ciencia espiritual, que es la utilización de los conceptos científicos, que ya vimos que son exotéricos, cómo se reflejan en lo interno, ¿sí? Cómo poder, desde ese reflejo, poder identificar lo interno. En primer lugar, bueno, voy arrancando, vamos a tener que distinguir la diferencia, ¿no?, entre cerebro y mente, que no son lo mismo. Cerebro vendría a ser la materia y la mente la energía. Si hay algo que nos distingue como humanas es la mente, ¿sí? En el sánscrito mente se dice manas. Y podemos ver que en los animales, perros, gatos, águilas, tienen cerebro, pero no tienen el desarrollo mental del humano, de las humanas. Entonces, si hay algo que distinguió a Einstein de los demás científicos, es su mente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando murió Einstein, ¿qué fueron a hacer? Abrirle la tapa de la cabeza, le sacaron el cerebro, lo llevaron al laboratorio y lo que se encontraron fue que pesaba lo mismo que cualquier cerebro normal, ocupaba el mismo espacio que cualquier cerebro normal, y lo que distinguía al cerebro de Einstein eran los pliegues. Si ven las fotos de un cerebro, tiene muchos pliegues, y Einstein tenía muchos más pliegues de lo normal. Entonces, ¿qué quieren decir esos pliegues? Que hacen sinapsis, ¿sí? Por eso se utiliza el dicho coco liso, ¿sí?, para esas personas que no hacen sinapsis, ¿sí? Entonces, esa es la primera distinción. Hoy me traje acá para anotar, para que se lleven también un poco un esquema, porque es interesante esto, ¿no? Primero verlo, esquematizarlo, para después interiorizarlo y ver si eso me resuena o no me resuena. Entonces tenemos cerebro, espero que se vea, y la mente, ¿sí? Entonces tenemos que el cerebro es la materia y la energía, ¿sí? La mente. No se ve mucho. Bueno, después paso una fotito ahí de lo que quede de acá. Y algo que tengo que aclarar antes de continuar, porque si ustedes no han estudiado sistema nervioso, si no han estudiado embriología, y tampoco seguro tengan interés en hacerlo, no es necesario que comprendan los aspectos técnicos. Después van a entender el resultado final, porque, por ejemplo, como ustedes pueden conocer y entender la ley de atracción, no necesariamente conozcan las leyes electromagnéticas del cuerpo y del planeta, ¿sí? Entonces la ley de atracción está sostenida por leyes de la ciencia que no necesariamente las conozcan, pero así y todo comprenden qué es la ley de atracción. En este caso es lo mismo. Hoy voy a explicar un poco de embriología,
voy a utilizar aspectos, palabras técnicas, para que si tienen interés la busquen, si no tienen interés pero conocen, entiendan de qué va, y porque es lo que yo utilizo para, como base científica, ¿no? Para decir, bueno, en esto me baso, y es como que ponemos la base científica y en una hoja de calcar arriba las bases filosóficas. En mi caso voy a utilizar las védicas porque son las que conozco, más debe ser transferible a las orientales de China, de occidentales, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar entonces en la embriología. Queda claro que cerebro y mente son distintos elementos, ¿sí? En el cerebro tenemos el hipocampo, pero en la mente tenemos la memoria. En el cerebro tenemos el nervio óptico, pero en la mente tenemos la visión, ¿sí? Son los aspectos más sutiles en la mente. Entonces, vamos a estudiar desde lo denso, desde la materia, desde lo embriológico, trasladarlo a lo sutil. Entonces, desde la embriología, tenemos en una primera instancia el cigoto, que es la unión del óvulo y el espermatozoide. Tiene una forma circular, ¿sí? Que a medida que se va multiplicando, queda como una mora, ¿sí? Por eso se la conoce como mórula. Después sigue avanzando el desarrollo hasta que se convierte en un blastocisto, ¿sí? Es como que tiene una membrana, ya está más formada, tiene más elementos propios de una célula, si se quiere. Y en el blastocisto, lo que sucede se llama la morfogénesis, que es circular, ¿sí? Vamos a avanzar por aquí. Entonces, tenemos cigoto, mórula y blastocisto. Lo que sucede con el blastocisto es que la membrana se empieza a plegar hacia adentro, ¿sí? Y esto pasa a ser como a tener tres capas, ¿sí? La que se pliega hacia adentro va a ser el endodermo, la superior el ectodermo y mesodermo, ¿sí? La del medio. Como se fijan, el nombre dermo hace como más referencia a lo dermatológico, derma, piel, ¿sí? Esas tres capas van a dar origen a las diferentes estructuras de todo nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, no solo el sistema nervioso, sino también los aspectos más orgánicos, ¿sí? Órganos, piel, ¿sí? Y algo que me llamó mucho la atención acá es que el sistema nervioso, en una primera instancia yo dije, bueno, se desarrolla en el endodermo, que es la más interna. Y no, se desarrolla, el ectodermo tiene una parte neurológica y otra de desarrollo que no es neurológica, que es más superficial, de la dermis, ¿sí? Entonces, en el ectodermo tenemos un surco, ¿sí? Arriba, un surco neural que va a formar dos crestas, y eso después se va a plegar el endodermo sobre sí mismo y va a formar un tubo neural, ¿sí? Ese tubo neural es como un... O sea, ahí nosotros, humanoides peques, somos como un cilindro con un tubo céfalo, ¿sí? Caudal, ¿sí? Que es lo que va a ser después, de la boca al ano, ¿sí? Y en ese tubo neural también hay tres vesículas que van a dar, ahí sí, más específico al sistema nervioso, origen a todos los segmentos propios del sistema nervioso. Estas vesículas son cerebro anterior, mesencéfalo y cerebro posterior. En estas tres partes
se van a seguir segmentando a excepción del mesencéfalo, ¿sí? El cerebro anterior va a formar el diencéfalo, ¿sí? Y el telencéfalo, que es lo que conocemos como cerebro, ¿sí? Los dos hemisferios cerebrales. Diencéfalo está dentro del cerebro, mesencéfalo por debajo, ¿sí? Que ya es parte del tronco encefálico, junto a protuberancia y bulbo, ¿sí? Que vamos a estar en el cerebro posterior, va a dar lugar al metencéfalo y mielencéfalo, ¿sí? No se preocupen por los nombres, ahora, como les dije, entonces, el mielencéfalo va a dar como resultado al bulbo raquídeo, que es la parte más inferior del tronco del encéfalo. Y el metencéfalo a la protuberancia, que es la parte del medio, y al cerebelo. Entonces, si vemos de estas tres, quedaron diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo, que quedó igual, protuberancia y cerebelo, los voy a poner como una sola así. Bueno, protuberancia, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal, ¿sí? Bien, son 7, ¿sí? 7 es un número que vamos ahora a trasladarlo a la constitución septenaria. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Primero voy a explicar la constitución septenaria, en la que tenemos 4 cuerpos inferiores y 3 superiores, ¿sí? Voy a adelantar la cámara un toque. Espero que no se vea reflectado, pero es una vesícula, 2 vesículas, 3 vesículas, ¿sí? Cerebro anterior, la diencéfalo y telencéfalo, mesencéfalo, queda igual, y cerebro posterior a la metencéfalo, que va a dar lugar a protuberancia y cerebelo, mielencéfalo al bulbo raquídeo. Entonces, estos 7 cuerpos de la constitución septenaria se van a presentar o se van a graficar con un cuadrado y un triángulo arriba, como hacemos una casa. Lo único que va a estar dividido, este triángulo con el cuadrado, por una línea, ¿sí? Que se llama antacarana. Entonces, voy a dibujarlo acá chiquito. Sería algo así, ¿sí? Y tenemos en el tríada superior, tenemos espíritu, alma y mente superior, ¿sí? El espíritu se conoce como Atman, el alma como Buddhi y mente superior como Manas superior, ¿sí? Manas superior. Los 4 inferiores van a ser mente, cuerpo mental inferior, ¿sí? Manas inferior, el cuerpo pránico, ¿sí? El cuerpo emocional o etéreo y el cuerpo físico, ¿sí? Entre medio vamos a tener antacarana. Bien, vamos a trasladar estos 7 cuerpos de la constitución septenaria a las 7 partes del sistema nervioso. Por eso me hice este cuadrito, les hice este cuadrito, ¿sí? Vamos a arrancar de abajo hacia arriba, ¿sí? Médula espinal, acá tenemos sistema nervioso y cuerpos, ¿sí? Vamos a ver, médula espinal, cuerpo, físico, ¿sí? Tenemos bulbo raquídeo, cuerpo emocional o etéreo. Tenemos, acá vamos a poner juntos a la protuberancia y al cerebelo, ¿sí? Que son del metencéfalo, con el pránico. Ahí vamos a ver por qué los puse juntos.
Y después, en el mesencéfalo, que vendría acá, ¿sí? De mente inferior, en realidad los cuerpos mentales se asocian a los hemisferios cerebrales. El cuerpo mental inferior, que es la mente concreta, se va a relacionar con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio que domina todo el hemisferio derecho del cuerpo, ¿sí? Porque los nervios se entrecruzan en su gran mayoría, un 80% más o menos, el otro 20% sigue del mismo lado, o sea que mi brazo izquierdo lo controla en un 20% mi hemisferio izquierdo y en un 80% el hemisferio derecho. Entonces vamos a tener que el hemisferio izquierdo va a asociarse al cuerpo mental inferior. Después tenemos Antakarana, ¿sí? Que lo vamos a ver. Y el hemisferio derecho a la mente superior, ¿sí? Mana superior. Que el hemisferio derecho va a ser el lado más artístico, ¿sí? En la Constitución Septenaria se habla de manas superior como mente abstracta, mente inferior, mente concreta. No es que sea mejor o peor, sino que son diferentes. Para hacer una lista de supermercados voy a usar la mente concreta, ¿sí? Ahora, para buscar resolver un problema, voy a usar una mente abstracta para buscar soluciones de diferentes maneras. Por último, tendríamos mana superior, Atman y Buddhi, les voy a poner juntitos. Acá sí me parecía que me quedaba una más, son 8. Atman y Buddhi, o alma y espíritu, con el diencéfalo, ¿sí? Nos queda Antakarana, que hoy lo que traigo como para analizar esta interpretación de la que hablo. En una primera instancia dijimos que tenemos 3 vesículas, cerebro anterior, cerebro posterior y mesencéfalo, y la única que no se sigue segmentando es el mesencéfalo, ¿sí? Y si después de toda la segmentación de estas 3 vesículas podemos asociarlas a los 7 cuerpos, es que las primeras 3 vesículas se pueden asociar de una manera más reduccionista, como cuerpo, mente y alma, a estas 3 vesículas. Entonces tenemos cuerpo, mente y alma. Mente sería la del mesencéfalo, ¿sí? Pero dijimos que el hemisferio izquierdo está asociado a la mente, cuerpo mental inferior, el hemisferio derecho a la cuerpo mental superior. Entonces, Antakarana es la que hoy yo invito a verla como Antakarana es como la que yo invito hoy a ver al mesencéfalo como Antakarana, ¿sí? Entonces voy a poner mesencéfalo acá. Entonces, haciendo este análisis, si Antakarana es la conexión de nuestra personalidad inferior, que es la más individual, que conecta con después la personalidad superior, que es la más universal, está bueno ver qué nos dice el mesencéfalo, ¿no? ¿Qué hay en la estructura mesencefálica que nos pueda dar indicios de cómo hacer esa conexión de manas inferior y mana superior, que es donde se encuentra Antakarana, ¿sí? Bien. Vamos a la estructura cerebral, ¿sí? Mesencefálica. Vamos a encontrar que en primer lugar, ¿sí? Voy a llevar acá una línea. ¿Qué es lo que presenta el mesencéfalo? En primer lugar, vamos a tener el origen de 3 nervios craneales muy importantes, todos asociados a la vista, ¿sí? Segundo nervio craneal, nervio óptico, tercero oculomotor y cuarto troclear, ¿sí? El nervio óptico está más asociado a la vista, ¿sí? Y los otros dos, oculomotor y troclear, a los movimientos del ojo, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de la pupila
es del segundo nervio motor. Por ejemplo, cuando una persona está inconsciente, lo que se hace es abrirle los ojos y con una linterna ver si tiene reacción pupilar, para ver si tiene vida, si está viva esa persona. También tiene origen un núcleo del nervio facial, ¿sí? Perdón, trigémino, no facial, del quinto nervio craneal. Y bueno, en el nervio óptico también se da esta decusación de nervios que veníamos hablando antes, del hemisferio izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo, y se produce lo que se llama el quiasma óptico, ¿sí? Muy importante, lo voy a retomar después, pero tengan ese nombre, quiasma óptico, que se da a partir de la decusación de los dos nervios ópticos, ¿sí? Que van al cerebelo, ¿sí? Entonces, tenemos el origen de esos tres nervios craneales y el núcleo del quinto. Tenemos... ¿cómo andamos? ¿Cómo andás, Miki? Ahí queda guardado, así que lo que no llegaste a ver no pasa nada, queda acá. Y por si les interesa, como les decía al principio, igual se los repito, no hace falta entender lo técnico del sistema nervioso para poder entender el resultado final, porque como pueden no conocer las leyes electromagnéticas del cuerpo y del planeta, pueden entender la ley de atracción, por ejemplo. Esto es lo mismo. Así que, retomando, tenemos origen de nervios craneales, 2, 3 y 4. Y el núcleo del quinto. Después tenemos los pedúnculos, que se llaman pedúnculos cerebrales. Como dice el nombre, conecta el cerebro, ¿sí? Estos pedúnculos cerebrales son cúmulos de fibras nerviosas que comunican corteza cerebral con médula espinal, ¿sí? Fibras motoras, ¿sí? Esto es muy importante aclarar, son fibras motoras. Entonces van a hacer esa conexión corteza motora con médula espinal. Desde el aspecto constitución septenaria sería manas inferior y superior con cuerpo físico, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Sustancia gris, ¿sí? La sustancia gris son núcleos neuronales que producen dopamina, ¿sí? Que es una hormona muy importante y es esta sustancia la que se ve afectada en enfermedades como Alzheimer, por ejemplo. Tenemos también el núcleo rojo, ¿sí? Que el núcleo rojo también es otro núcleo, otro cúmulo de núcleos neuronales que están también destinados a el control motriz, ¿sí? Así como el cerebelo también está en la coordinación, el núcleo rojo funciona a la par, ¿sí? Es como que es muy difícil muchas veces separar las funciones porque es como que se complementan, ¿sí? Y todo nuestro cuerpo es muy inteligente y si falla una parte va a compensar con otra, desde lo muscular como desde lo nervioso, ¿sí? Entonces por eso es que se dan tantas conexiones. Bien, entonces tenemos pedúnculos cerebrales. Voy a pasar escrito. Sustancia gris. Núcleo rojo. Y ahora los que son para mí más importantes son los colículos, ¿sí? Que se llaman colículos inferiores y superiores. Hay uno a cada lado, tanto inferior izquierda-derecha como superior izquierda-derecha, que van a estar asociados también a lo motor, ¿sí? El colículo superior a la vista y el colículo inferior al oído. Estos colículos que se conectan con la vista y el oído, lo que van a hacer es también generar una respuesta automática, motora, en casos de peligro, ¿sí? Si alguien me asusta, escucho el ruido, miro, ¿sí? Y ese es el trabajo del mesencéfalo, ¿sí?
A ver, como les decía antes, es difícil segmentar, porque también la reacción de huida la tiene el tálamo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estamos ahora como segmentando, pero son muchas partes también las que se involucran en eso. Como decía, en el control motor también el cerebelo. Entonces, estos colículos que se asocian a la vista y al oído nos van a dar esta respuesta automática ante una situación de peligro. También, como en todos los segmentos cerebrales, tanto por dentro como por fuera, pasa el líquido cefalorraquídeo, que después, si tenemos tiempo, lo vamos a ver, muy interesante, desde lo energético también, por eso me interesa que lo veamos. Pero bueno, con esto creo que ya estaríamos para arrancar y pasarlo a lo energético. ¿Cómo sería esto? Bueno, en el sendero del yoga, que es lo que más conozco yo por lo menos, tenemos ciertos pasos, si se quiere, que se correlacionan con los cuerpos, ¿sí? Y en el cuerpo físico vamos a utilizar el Hatha Yoga. Ha es sol, Ta es luna, yoga, unión del sol y la luna. En el cuerpo etéreo o emocional está lo que se llama Bhakti Yoga, que están los yamas y niyamas, que son como... no son leyes, sino son más como códigos, ¿sí? Como los códigos andinos, que no es que el código andino Munay, que es amor, no es que si vos no cumplís con ese código vas preso, pero son códigos para el camino espiritual. Lo mismo los yamas y niyamas, que son yamas como el compromiso con lo externo, ¿sí? La no violencia, el no robar, el no mentir, y en los niyamas compromisos más con lo interno, de depuración, de pensamientos positivos, autoconocimiento. No me los acuerdo ahora los 10 porque son 5 y 5, pero pueden buscarlos, que están muy buenos, son interesantes, al menos para considerarlos partes de una realidad, ¿sí? Porque uno de los niyamas es leer escrituras sagradas, que para mí es muy importante y yo lo hago, mas no es leer la escritura sagrada como la verdad absoluta, sino como un camino, como una ventana, ¿sí? Como una nueva perspectiva, que después uno tiene que ver si le resuena o no. Entonces dijimos que tenemos Hatha Yoga, Bhakti Yoga, en el pránico, pranayamas, ¿sí? Y en el mental inferior comienza el camino, digamos, de la meditación, ¿sí? Porque en realidad todos estos yogas son como los canales. Estos 7 cuerpos también se los podría asociar a los chakras, a los colores, a los sonidos, ¿sí? A los planetas astrales. En la astrología védica no se considera, o sea, no se tenía en cuenta porque no se conocía hasta un par de siglos atrás Urano, Neptuno ni Plutón, ¿sí? Entonces los 7 demás planetas sí se los puede asociar. Y los yogas son como los canales de los chakras, ¿sí? Como los canales de los cuerpos. Entonces, desde el cuerpo físico, chakra raíz, al cuerpo emocional etéreo, chakra sacro, tenemos el Hatha Yoga, ¿no? Pensémoslo así como canales. Bhakti Yoga hasta el Manipura Chakra, o chakra solar. Pranayama, ¿sí? Hasta el Anahata Yoga, Anahata Chakra, digo, plexo cardíaco. Y tenemos la meditación. Entonces, si pensamos en la meditación, como dije en el anterior video, no es calma, no es quietud, y la meditación no es estar sentado así únicamente, eso es meditación. Pero la meditación podemos entender desde la función mesencefálica, que es la de respuesta, ¿sí? Motora, la de respuesta automática ante una situación de peligro. Ahí está la meditación. Es acumular todos los anteriores yogas, ¿sí? El movimiento del Hatha Yoga, la pureza del Bhakti Yoga y la respiración. Entonces, antes de reaccionar, la meditación nos invita a respirar, tomar conciencia si hay un peligro real, porque hay
una mezcla ahí entre real y ficticio, hoy entre la ciencia y la religión, que no hay una línea divisoria concreta, porque si yo me imagino volando, mi cuerpo, con los ojos cerrados, me imagino, o mejor algo más real justamente, me imagino surfeando, mi cuerpo va a manifestar va a generar hormonas que se generarían surfeando. Por ejemplo, no sé, cualquier hormona así de activadora, o así, si yo me pongo así a imaginarme una situación de peligro, estoy caminando por la calle y pienso que me van a robar, el corazón se me empieza a agitar, la respiración me empieza a agitar, entonces es una situación ficticia, imaginaria de lo mental, pero que se manifiesta en lo real. Entonces esa línea entre lo real y lo imaginario es muy fina. Bueno, entonces tenemos que la meditación es ese paso hacia la reflexión y no, digamos, ser conscientes antes de dar una respuesta automática. Como cuando me preguntan, ¿cómo te llamas? Ivo. No la pienso 2 veces. ¿Cuál es tu color preferido? Rojo. Pum. Y quizás decís rojo desde los 5 años. No te diste la oportunidad de pensar si hay otro color que te gusta. O, ¿por qué decir un solo color? ¿Por qué tener un solo color preferido? Esto es lo que yo entiendo que nos invita el mesencéfalo como antacarana a plantearnos, ¿no? Esto de la respuesta motora automática, ¿sí? Bien, no me voy a extender mucho más con esto, quiero pasar a lo que es el líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a unir con esto del campo electromagnético del corazón. Como vieron en el flyer, ese es el campo electromagnético del corazón, y vemos que ese mismo movimiento se da dentro del sistema nervioso mediante el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el líquido cefalorraquídeo? En primer lugar, es un líquido que se encuentra dentro de todo el sistema nervioso, y por fuera todo el sistema nervioso está recubierto por 3 capas que se llaman dura madre, la más externa, aracnoides, la intermedia, y pía madre, la más interna. Este líquido cefalorraquídeo se caracteriza, o todo el sistema nervioso en realidad, se caracteriza por no estar irrigado directamente. Entonces, ¿cómo es que se oxigena si no se irriga? ¿Cómo es que le llegan los nutrientes, las sustancias, tóxicas o no? Bueno, mediante el líquido cefalorraquídeo. ¿Y al líquido cefalorraquídeo cómo llega? Bueno, mediante otras estructuras gliales que se llaman, que son los astrocitos. En la membrana hematoencefálica se encuentran estos nervios astrocitos que van a generar este intercambio de nutrientes. ¿Cómo se da? Bueno, el líquido cefalorraquídeo circula realmente por los ventrículos que se conocen, ¿sí? Tenemos 2 ventrículos laterales, ¿sí? Izquierdo y derecho, de ahí pasan al tercer ventrículo, de ahí pasan por el mesencéfalo, llegan al 4.º ventrículo que está en la protuberancia, ¿sí? Por debajo del mesencéfalo, y del 4.º ventrículo baja y vuelve a subir por fuera. O sea, todo esto que yo estaba hablando de los ventrículos está todo bien interno, por dentro del diencéfalo, del telencéfalo, del mesencéfalo, de la protuberancia, del bulbo raquídeo y de la médula espinal. El cerebelo también, así como de pared del tercer ventrículo, si no me equivoco. Y bajan por la médula espinal, ¿sí? Y pasan a ser parte del aracnoides y a circular hacia afuera por los sistemas venosos de la dura madre, ¿sí? Que es la capa más externa. Entonces, voy a hacer un dibujito para, veamos, voy a hacer acá. Tenemos cerebro, ¿sí? Cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal. Lo voy a hacer bien recta, no es recta. Y acompáñenme. Entonces, acá está el resumen del mesencéfalo con los nervios craneales, 2, 3 y 4, pedúnculos cerebrales, sustancia gris, núcleo rojo,
colículo superior inferior, líquido cefalorraquídeo, LCR. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es como que los ventrículos laterales tienen una forma así, como lo voy a pintar de negro para que se entienda. Ese es uno y del otro lado estaría el otro, porque esto es una vista de perfil. Entre medio tenemos el tercer ventrículo, ¿sí? Conectado a los dos laterales. Bajamos por el acueducto, no me estaría saliendo el nombre ahora, pero por un acueducto por donde circula hasta el cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y baja por toda la médula espinal para subir por la dura madre, ¿sí? Y si ven, el movimiento que se da es de adentro, baja, hacia afuera sube. De adentro, baja, hacia afuera sube. ¿Sí? Se forma ese toroide propio del campo electromagnético del corazón. Entonces, simplemente es otro ejemplo de ver cómo lo sutil se manifiesta, ¿sí? Lo podemos ver manifiesto todo lo sutil. Y esto que yo hice, este análisis, que es una invitación a entender la ciencia de esta manera, no es una verdad absoluta, como dije, no está en ningún libro, no lo saqué de ningún lado, más que de mi propio análisis. Es una invitación a la reflexión y a la interpretación científico-espiritual, ¿sí? A poder generar esta masa crítica desde la crítica constructiva, no desde la crítica destructiva, sino desde criticar, pero teniendo una reflexión interna que forme esa crítica, no criticar porque critico todo. Entonces, es una invitación a que lo poco o mucho que conozcan sobre ciencia lo puedan trasladar a la espiritualidad, a lo energético. Una buena herramienta para eso, si les gusta leer, es física cuántica o metafísica. A mí me han ayudado mucho a generar estas interpretaciones. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran comentar, así sea cuestionarme, porque quiero eso, que me cuestionen, quiero que me critiquen bien, ¿sí? Como decir, che, pero esto no te parece que puede ser de otra manera, y vamos construyendo esa verdad entre todos. Porque, al igual que ustedes, yo estoy aprendiendo, estoy compartiendo lo que canalizo desde lo cognitivo y desde lo sensitivo, desde lo intuitivo. Y es una invitación a que podamos generar esta masa crítica de asaltos cuánticos. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Ahí cualquier cosita escriben por privado o al video. Muchas gracias. Buena vida.